Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que se encuentren todos ustedes muy bien. Les comento que el día de hoy empezamos con un nuevo ciclo de clases de conducción. Ya sería hoy empezamos a hablar del tema 3, ¿cierto? Esto tiene que ver, ¿cierto?, con la preparación para la obtención de licencia clase C, motocicletas. ¿Ya? Entonces, eh, recuerden que son 10 clases, no, perdón, 5 clases. Son 5 clases y estas 5 clases se van a dividir en esta semana lunes, martes y miércoles a las 14:20 horas y el próximo martes y miércoles, ¿cierto? También a las 14:20 horas. Entonces sería, recapitulemos, martes, miércoles y jueves, 20 horas, y el próximo martes y miércoles, 20 horas. Ya ahí completamos las 5 clases de este ciclo que son específicamente para clase C. ¿Ya? Entonces empezamos con técnicas de conducción. Dice, en esta unidad aprenderemos. En este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. ¿Ya? Y me acabo de equivocar porque esta no es la lección de hoy día, me parece. A ver, denme un segundito. No, esta lección es de mañana. Ya, así que me voy a ir para atrás. Y esta es, ya me equivoqué, había clicado esa, es este que está acá. Perdónenme, chiquillos. Ahora sí, ya. Tema 2, entonces, es funcionamiento de la motocicleta. Dice, en esta unidad aprenderemos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una moto. ¿Ya? Dice, para conducir una motocicleta debe conocerla muy bien, físicamente como su recorrer, para impedir cualquier tipo de accidente. Una de las características de una motocicleta es una de, una de las características de una motocicleta es que no posee equilibrio como un automóvil u otro tipo de vehículo. Entonces, su equilibrio depende del conductor. Cuando conduzca una motocicleta debe identificar sus medidas en relación a sus características físicas. Es importante revisar el manual del fabricante, puesto que pueden existir muchas diferencias entre motocicletas, tales como el tamaño y el peso. ¿Ya? Hay motocicletas que son muy livianitas y motocicletas que realmente son muy pesadas. Y debemos estar conscientes de esas diferencias para poder realizar eh, una correcta un correcto juicio de la conducción que debemos llevar, ¿ya? Es importante conocer el motor, también con su tipo de mantenimiento. Debes conocer todo su funcionamiento, tales como qué tipo de amortiguadores posee, tipo de lubricación y refrigeración, acostumbrándose a verificar los frenos antes de iniciar cada marcha, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, un tips que nos dice que deberíamos siempre, ¿cierto?, revisar el vehículo para, antes de salir, por ejemplo, en sus frenos, ¿cierto? Ver que realmente los frenos estén funcionando, ver que no tengan ningún tipo de fuga de líquido de frenos, ¿cierto? Y en general ver que estén funcionando bien. Por ejemplo, en los frenos también podemos aprovechar de revisar que las luces de freno estén funcionando correctamente. Recuerden que si en la noche nos pueden ver, nos van a poder esquivar o van a poder saber que
¿cierto? Tienen que ir con más cuidado porque nosotros estamos en ese lugar. En cambio, si no nos ven, ¿cierto? No hay forma de que los demás conductores puedan hacer una corrección, ¿cierto? Hacer una mejora en su conducción para hacer más segura la vía para nosotros mismos, ¿ya? 2.1 dice, el chasis. Vamos a hablar de qué es el chasis. El chasis es, como acá lo dice, el esqueleto de la moto. En el chasis va montado todo lo relacionado a la moto, ¿ya? De hecho, el chasis es la única parte de la moto que no se puede reemplazar. Si el chasis se deterioró, ¿cierto? La moto normalmente murió, ¿ya? Va a depender un poco del caso a caso, pero normalmente si el chasis se deterioró, el chasis murió, ¿cierto? Y queda solamente vender las piezas para poder reparar otras motos, ¿ya? Tengo la horquilla, el brazo basculante y la suspensión, ¿ya? Estos van acompañando al chasis, ¿cierto? Y hablan principalmente de la suspensión y amortiguación de la motocicleta. Entonces dice que el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo. Es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante. La horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes. Habitualmente la dirección delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo o espiral. El brazo basculante mantiene la rueda y la suspensión trasera. Esta suspensión consta por lo general de resortes en espiral y amortiguadores telescópicos. Trabajan generalmente con aceite. Para regular el peso del conductor, debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación, ¿ya? El peso del conductor se puede regular, ¿ya? Se le puede dar más o menos tensión al asiento. De esta forma vamos a lograr que el asiento baje más o menos cuando tenga peso, ¿ya? Así que ojo con ello, sobre todo las personas que son de piernas un poco más cortas. Importante, siempre verifique la amortiguación, que no tenga fugas de líquidos. Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta, ¿ya? Ojo con ello, hay que hacerle mantenciones también a las telescópicas. Si las telescópicas empiezan a filtrar aceite, significa que tenemos que realizar una mantención correctiva y cambiar retenes, por ejemplo. En esta imagen que está acá, ¿cierto? Tenemos nuestro chasis, ¿ya? El chasis es todo lo negro, ¿ya? Sin considerar el basculante que está acá y el amortiguador que está acá, ¿ya? Este chasis, ¿ya? Permite, ¿cierto? Unir todas las partes. En esta parte de acá iría la rueda delantera con sus ciertos telescópicas. En esta parte de acá iría la rueda trasera con sus telescópicas. En esta parte de acá iría el asiento. En esta parte de acá iría el estanque. Y en esta parte de acá iría, ¿cierto?, el motor, ¿ya? Ojo, cosa importante. En las motocicletas, el número de chasis va inscrito en esta zona, ¿ya? En esta zona de acá va inscrito el número de chasis en las motocicletas. De esa forma podemos comprobar si la motocicleta que nos están vendiendo es legal o no, ¿ya? Si la venta está haciendo de acuerdo a la ley o no. Si en los papeles que me entregan de la motocicleta acá hay un número distinto de chasis al que aparecen los papeles, significa que ahí hay un problema grave. Inclusive podríamos estar hablando de un vehículo que haya sido robado, ¿ya? Si nosotros vemos el número de chasis y coincide con los papeles, pero nos damos cuenta que el número de chasis se ve irregular, se ve como no muy pulcro, no muy
no muy perfecto, por decirlo así, se ve como irregular, imperfecto, se ve feo, ¿cierto? Es muy probable que esa motocicleta haya recibido una adulteración de su número de chasis, ¿ya? Y eso es más complicado aún. Siempre, cuando tú compres una moto, tienes que fijarte en que el número de chasis sea correcto y esté escrito correctamente, como si lo hubieran hecho con una máquina, ¿ya? Tienes que contestar el número de chasis con los papeles que te están entregando por la compra de la moto. Inclusive, esto deben hacerlo cuando la motocicleta es nueva, porque puede pasar que en el concesionario se confundan y te entreguen una moto con un número de chasis distinto, ¿ya? Es muy difícil que pase, pero podría pasar. Les cuento que cuando yo era chico, mi papá compró un auto, ¿cierto? Nuevo, y ese auto venía con una patente adelante que terminaba en 20, por ejemplo, y la patente de atrás terminaba en 19, ¿ya? Por ejemplo, NR5011 era uno y el otro era NR5009, una cosa así, ¿ya? Y se vino a dar cuenta como 2 semanas después, anduvo 2 semanas con las patentes cambiadas y la otra persona también. ¿Ya? Entonces andaban 2 autos con las patentes cambiadas. Nadie tenía la culpa, pero si lo hubieran pillado un control policial, por ejemplo, es probable que haya tenido problemas. Nadie de los conductores me refiero, sino que en la automotora se equivocaron en pegar las patentes. Cuando las fueron a pegar estaban los 2 autos para entrega, entonces la persona se confundió y le pegó una a cada uno, ¿ya? Las mezcló, digámoslo así. El chasis dice de la motocicleta. Materiales, partes, verificación. Chasis número 1. 2.2 dice. Ese chasis, ¿cierto? Esa parte que dice materiales, partes, verificación, habla de tipos distintos de chasis, para que le echen un ojito, ¿ya? 2.2 dice, el motor, como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta, pero existen 2 tipos de motores más comunes que son los de 2 tiempos y los de 4 tiempos. Los de 2 tiempos, ¿cierto? Normalmente son como más reactivos, más explosivos, por decirlo así, como que generan la potencia de forma muy instantánea. Y los de 4 tiempos son un poquito más lentos para generar la potencia, son un poco más calmados, por decirlo así, ¿ya? ¿Hay alguien conectado? Quiero ver quién es. A ver si puedo leer su nombre. Yecholia, así se dice. Yecholia González. Te mando un saludo y te doy la bienvenida, Yecholia. Si es que se dice así, si no, corrige. ¿Ya? ¿Me escuchas bien o no? Ya. Entonces, mientras responde ella, vamos a hablar de los 2 tipos de motores, de 2 tiempos y de 4 tiempos. Cuando yo tengo un motor de 2 tiempos, este motor lo que hace es que por cada vuelta del motor, por cada vuelta del cigüeñal, por decirlo así, voy a tener una explosión. Por cada vuelta voy a tener una explosión. Y una vuelta del motor significa que el pistón viajó una vez y 2 veces. Para que el pistón haga una vuelta, el pistón tiene que, para que el motor dé una vuelta, el pistón tiene que subir una vez y bajar una vez. ¿Ya? Como decir 2 carreras, por decirlo así. ¿Ya? En cambio, en los motores de 4 tiempos, si yo tengo el mismo motor, ¿cierto? Pero de 4 tiempos, va a pasar que el motor va a girar 2 veces para solamente hacer una explosión. Entonces, lo que va a pasar, ¿cierto? Es que el pistón, con esos 2 giros, va a viajar 4 veces, ¿ya? De ahí proviene el nombre, de la forma, lo estoy explicando de la forma más sencilla posible. Pero de ahí proviene el nombre, ¿cierto? De 2 tiempos y de 4 tiempos. Ahora, diferencia entre uno y el otro.
como lo dije anteriormente, el motor de 2 tiempos es como que entrega la potencia mucho más rápido. Y además de eso, el motor de 2 tiempos, el aceite que lubrica el motor se debe mezclar con el combustible y de esa forma se lubrica el motor y a la vez se quema combustible y se quema aceite, ¿ya? Por eso es un motor que es más contaminante normalmente que un motor de cuatro tiempos, ¿ya? En cambio, en el motor de 4 tiempos, tengo el aceite totalmente separado de la parte de combustible, ¿ya? Entonces, el aceite solo se utiliza para lubricar y no se quema naturalmente en la cámara de combustión, ¿ya? Si hay algún aceite, si hay motores que queman aceite, es verdad, pero es porque alguna parte, ¿cierto?, del funcionamiento no está 100% correcto, ¿ya? Lo ideal, siempre van a quemar un porcentaje ínfimo, ínfimo de aceite, ¿ya? Lo ideal es que no quemaran nada, pero es probable que en algún momento quemen un poquito. Y si queman un poco más es porque ya hay un problema, ¿cierto?, en ese tipo de motor. Entonces, motores de 2 tiempos, una vuelta, una explosión, ¿ya? Además de eso, usan mezclado el combustible con el aceite y queman aceite, son menos ecológicos. Motor de 4 tiempos, tengo que cada 2 vueltas del pistón, tengo que cada dos vueltas del cigüeñal, tengo solo un trabajo, ¿ya? Por ende, el pistón viaja 4 veces. En el caso anterior, viaja 2 veces, ¿ya? Y el motor de 4 tiempos tiene el aceite separado del combustible y no quema naturalmente aceite, ¿ya? Está hecho, diseñado para que se queme aceite. Otra cosa importante con respecto a los motores, ya sea de 2 tiempos o de 4 tiempos, que pueden ser refrigerados por agua o refrigerados por aire. Estoy acá, ¿cierto? Y tengo este motor, ¿ya? Que es un motor que tiene estas rayitas que están acá. Rayita, 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 ¿cierto? Muchas rayitas. Esas rayitas son deflectores de temperatura, ¿ya? Deflectores de calor o aletas disipadoras de calor, ¿ya? ¿Por qué? Porque este motor es refrigerado por aire. Y gracias a estas aletas, el motor, la superficie del motor, tiene mayor interacción. Gracias a estas aletas, el motor tiene mayor interacción con el aire, ¿ya? Si nos vamos al segundo caso, entonces este es un motor refrigerado por aire. Si nos vamos al segundo caso, ¿cierto? Tenemos este motor que es refrigerado por líquido, ¿ya? Este motor refrigerado por líquido, ¿cierto? Tiene la diferencia con el motor anterior que ya no tiene las aletas. Ya no tiene esas aletas, fíjate, acá no tiene aleta, acá tampoco tiene aleta. ¿Qué es lo que hace esto? ¿Cierto? ¿Qué es lo que permite esto? ¿O por qué es así, mejor dicho? Porque este motor, en vez de que la temperatura se pase al viento por medio de las aletas, la temperatura se pasa a un circuito de agua, ¿ya? Y con el circuito de agua nos vamos, ¿cierto?, a un radiador y desde el radiador se pasa, ¿cierto?, al aire, ¿ya? Y permite, ¿cierto?, una mejor eficiencia, ¿cierto?, en el traspaso del calor o en la refrigeración del motor. Este motor, que es refrigerado por agua, puede estar funcionando detenido sin mayor problema. Sin embargo, este motor que está acá, si nosotros estamos detenidos, ¿cierto?, corre el riesgo de sobrecalentarse, ya así que estamos detenidos mucho rato. ¿Por qué? Porque este motor depende del aire, ¿cierto?, para poder, refrigerarse, ¿ya? Perdóneme, pero llevo harto rato haciendo clase, entonces a veces los conceptos se me tupen un poquito, ¿ya?
Elizabeth González, ¿me escuchas? Elizabeth González, ¿me escuchas? Sistema de lubricación. Sistema de lubricación. Ya hablamos un poquito del sistema de lubricación, ¿cierto? Hablamos de los motores 2 tiempos y de los motores 4 tiempos en respecto a cómo se lubrica cada uno, ¿ya? Dice que los motores de 4 tiempos tienen un sistema de lubricación independiente, ¿ya? Por eso no se junta el aceite con el combustible. Una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles, ¿ya? Fíjense, aquí, ¿cierto? Tengo el aceite en la parte inferior, ¿cierto? El aceite succionado entra por las distintas galerías, ¿cierto? Entra y llega a todas las partes en donde tenemos, ¿cierto? Llega a todas las partes en donde tenemos roce, ¿ya? Como por ejemplo el cigüeñal, las válvulas, ¿cierto? Y luego de eso, el mismo aceite va cayendo por gravedad y vuelve a caer a este pequeño estanque, ¿cierto? Que se llama, o lo conocemos comúnmente como cámara, ¿ya? Es muy importante, alumnos, que ustedes realicen buenas mantenciones de cambio de aceite a sus motos, ¿ya? A veces el aceite es muy menospreciado, ¿ya? Pero piensen que lo único que protege al motor, ¿cierto? De autodestruirse, de gastarse tanto a sí mismo que termina no valiendo nada, ¿cierto? Es el aceite. Entonces, si yo le echo un aceite súper barato, no me va a proteger igual que un aceite que sea de un poco mejor calidad, ¿ya? Recomiendo mucho ocupar aceites, ¿cierto?, de buena calidad. A lo mejor no el más caro, pero saber que es un aceite que cumple con las normas, ¿cierto?, que es reconocido, y también realizar cambios frecuentes, ¿cierto?, según pauta de mantenimiento, y cambiar el filtro de aceite cada cambio de aceite, si es que tiene filtro en la moto. Si la moto no tiene filtro, cambiarle o limpiar el tamiz que traen algunas motos. ¿Ya? Algunas traen una especie de filtro, pero que es reutilizable, que se tiene que limpiar, ¿ya? Si ese es el caso, limpiarlo cada vez que se cambia de aceite. Si tiene filtro, cambiar el filtro cada vez que se cambia el aceite. Es muy importante. Ojo, que las motos, sobre todo las motos pequeñas, de las que más hay, ocupan muy poquito aceite, ¿ya? Entonces, como ocupa poco aceite, la diferencia entre un aceite barato y un aceite caro es realmente poca, ¿ya? Y es realmente, digamos, para la mayoría de las personas, yo creo, se puede hacer un pequeño esfuerzo en tratar de comprar un aceite un poco mejor, ¿ya? El sistema eléctrico. La batería dice. La energía eléctrica para las luces procede de la batería. La batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto peligroso para la piel. Al entrar en contacto con la ropa, también puede destruirla. Si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención. Luego dice, los fusibles. Ya bueno, con respecto a las baterías no hay mucho que decir. Simplemente que el líquido que tiene la batería en su interior es corrosivo, es peligroso y hay que evitar entrar en contacto con él, ¿ya? Y que en caso de que hubiera que rellenar la batería porque los niveles están bajos, hay que solamente agregarle agua destilada, ¿ya? Pero sí quiero hacer hincapié en la parte que viene ahora, que es la parte de los fusibles, ¿ya? Esta parte la he explicado detalladamente en varias clases, ¿ya? Inclusive si ustedes van acá abajo,
Si ustedes van ahí abajo, van a encontrar otra clase de estas mismas, ¿cierto? Dictada por mí, para que puedan revisar, ¿ya? Sistema eléctrico, dice. La batería. Y hablamos de la batería. Los fusibles. Los fusibles, ¿cierto? Son una pieza fundamental de protección del sistema. ¿Por qué? ¿Qué hacen los fusibles? Los fusibles vienen por años protegiendo a las personas y a las cosas de las sobrecargas eléctricas. Antiguamente habían unos tapones que le ponían a las casas y les ponían unos rollitos de alambre, ¿cierto? Y ese tapón, en el caso que hubiera una sobrecarga, se cortaba eso y no seguía quemándose la casa, o no se encendía la casa, mejor dicho, ¿ya? Eso era una forma de fusible. Las personas más antiguas se acordarán. Pero después, ¿cierto? Ese tipo de fusibles también se aplicaron a los vehículos, ¿ya? Los vehículos, inclusive los vehículos muy antiguos, también usan fusibles, ¿ya? De distintos tipos, pero muchos vehículos o todos los vehículos usan fusibles, ¿ya? ¿Qué son los fusibles? Fusible, yo asocio la palabra fusible con fundible, ¿ya? Yo creo que de ahí viene. Este fusible, ¿cierto? Que es fundible, cumple la misión de dejar pasar energía, ¿ya? Eléctrica. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un cortocircuito en el sistema, yo voy a encontrar, cuando hay un cortocircuito en el sistema, yo voy a encontrar que se eleva la temperatura en los cables. Como yo tengo dos cables aquí, que no se juntan, ¿cierto? Sino que se unen con un fusible, la temperatura del fusible también va a aumentar. ¿Cuál es la gracia del fusible? La gracia del fusible es que se funde o se derrite antes de que los cables sufran daño por exceso de temperatura. ¿Qué gano con esto? Que voy, si es que hay un cortocircuito, voy a proteger el sistema, ¿cierto? Voy a proteger el sistema de este, ¿cómo decirlo? De este desperfecto, ¿ya? ¿Cómo funciona? Imagínense que yo tengo acá el chasis, que tiene carga negativa, y acá arriba tengo un cable que es positivo. El chasis ahí justo está pelado, no tiene pintura, por ende, si uno lo toca, puede tocar la carga negativa, digamos, que tiene, ¿ya? Si se junta el lado negativo y el positivo, se hace un corte, y ese corte, en realidad se hace un cortocircuito, y ese cortocircuito eleva la temperatura y quema los fusibles. Primer caso, voy andando en la moto, llevo aquí el chasis, ¿cierto? Y aquí llevo un cable positivo, ya no se deben tocar. Voy andando en la moto y de repente paso por un hoyo y fue tan fuerte el sacudón que me dio, ¿cierto? Que el cable positivo baja, toca el cable negativo, se genera un cortocircuito, paso el hoyo y se vuelve a separar. Pero cuando se juntó, hizo el cortocircuito y quemó el fusible. ¿Qué debo hacer ahí yo? Se me va a apagar la moto, por ejemplo, se me apagó la moto, me paro, reviso la caja de fusible y pongo ahí, ¿cierto?, un nuevo fusible de las mismas características que el anterior. Si era de 10 amperes y de color rojo, pongo uno de 10 amperes y de color rojo, ¿ya? Entonces estamos ahí, ¿cierto? Y yo lo saco, pongo uno nuevo, echo a andar la moto y vuelve a funcionar la moto de forma inmediata, después que cambie el fusible. Y se mantiene funcionando perfectamente. Eso es una falla esporádica o temporal, ¿ya? Es una falla temporal que duró muy poquito, ¿cierto? Pero gracias al fusible
se cortó y no, ¿cierto?, generó más temperatura en los cables y por ende el circuito no sufrió daños, sino que solo el fusible, y el fusible vale 100 pesos, ¿cierto? Lo reemplazo y listo. Pero, ¿qué pasa si en vez de que yo tenga el chasis aquí y el cable acá, y cuando pasé por el hoyo se toparon, y al toparse quedaron pegados, ¿cierto? Va a pasar lo mismo, se va a parar la moto, voy a estacionarme, voy a revisar los fusibles, voy a ver que un fusible está quemado, voy a poner el fusible nuevo y ¡tac!, que se vuelve a quemar. Y yo digo, a lo mejor me salió el fusible malo. Voy y pongo otro fusible y ¡tac!, que se vuelve a quemar. ¿Por qué? Porque la falla está ahí aún, ¿ya? Porque la falla está ahí aún, está pegada. ¿Qué debo hacer ahí? Lo que debo hacer en ese momento es buscar el motivo de la falla, ¿ya? Si no lo puedo encontrar rápidamente, llevárselo a un mecánico, llevárselo a un eléctrico de motos, etc., ¿ya? Si encuentro la falla, encuentro dos cables que se están tocando, los separo, ¿cierto? Cambio el fusible, y el fusible aguanta y me permite seguir andando, perfecto. ¿Qué es lo que no debo hacer? Lo que nunca debo hacer en este tipo de fallas es reemplazar el fusible por un fusible de mayor capacidad o, en su defecto, sacar el fusible quemado, ponerle unos pelos de cobre, ¿cierto? Y volver a poner el fusible quemado, pero ahora con un puente de alambre de cobre o de pelos de cobre, ¿ya? Eso nunca lo debo hacer. ¿Por qué? Porque eso significaría que yo haría que el fusible, en vez de cortarse y proteger el sistema, no se corte nunca y siga pasando corriente. Entonces, en vez de que solo se dañe el fusible, se va a dañar todo el circuito, ¿cierto? Se va a deteriorar todo el circuito y voy a tener problemas, ¿cierto?, al otro día o en unos días más, pero van a ser problemas mucho más graves, mucho más caros y mucho más difíciles de solucionar. Entonces, ¿qué es lo que debo tener claro? Los fusibles nunca se cambian, ¿cierto?, de color, nunca se cambian de capacidad. Si yo saqué un fusible rojo de 10 amperes, debo volver a poner un fusible nuevo rojo de 10 amperes, ¿ya? Dice los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente. Importante. El motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor, o bien un sistema mecánico accionado por pedal de arranque y bobina, ¿ya? Entonces, súper importante, en la moto tenemos dos tipos de arranque. Uno, arranque eléctrico, un botoncito, brum, y parte. Y el otro es como una varilla que sale por el lado de la moto, ¿cierto? Y que uno tiene que bajarla así con toda la fuerza que tiene, bien rápido, para que el motor suba, darle como un vuelito, ¿cierto? Y se ponga a funcionar nuevamente. Ya cada vez quedan menos motos con pedal de arranque. Y menos aún solo con pedal de arranque. Hay motos que tienen pedal de arranque y tienen motor de arranque, las dos cosas, ¿ya? 2.5 es el sistema de combustible. Este sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtros, carburador y un filtro de aire. El combustible se mezcla con el aire en el carburador. Los motores de modelos más modernos pueden tener inyección directa en lugar de carburador, ¿ya? Chicos,
Cuando hablamos del sistema de combustible, estamos hablando del sistema de entrada, ¿cierto?, de combustible hacia el motor. Puedo tener principalmente tres formas. A lo mejor vamos a dejarlo en dos formas nomás porque no nos confundamos, ¿ya? Carburador e inyección electrónica, ¿ya? Carburador e inyección electrónica. ¿Cuál es la gracia del carburador? Es que es relativamente simple porque es un sistema mecánico. Relativamente simple. Porque si yo no encuentro las piezas para mi carburador, tampoco es muy fácil poder reparar. Hola Gary, ¿cómo estás? Sí, me di cuenta, llegó bastante tarde. Pero recuerde que después puede revisar la grabación, ¿ya? Entonces, tengo el sistema, ¿cierto?, de carburador, ¿cierto? Es más sencillo, pero tiene el problema de que es fijo, es decir, no mide, por ejemplo, la temperatura del aire, no mide la presión atmosférica, no mide nada. Como tú lo dejaste, así queda entregando combustible, ¿ya? Y es menos eficiente que el sistema de inyección electrónica. Es decir, un vehículo con carburador va a gastar más que un vehículo con inyección para las mismas prestaciones, ¿ya? Si yo tengo un vehículo con inyección electrónica, la gracia que tiene es que ese vehículo está midiendo, por ejemplo, entre otras cosas, la temperatura del aire, la cantidad de aire que está entrando, ¿cierto? La presión atmosférica. Entonces, de esa forma puede realizar un cálculo e inyectar el combustible preciso que necesita para funcionar. Y es por eso que las motos modernas, ¿cierto?, no tienen problemas con arranque en la mañana, no tienen problemas con cruzar la cordillera, no tienen problemas prácticamente con nada. ¿Por qué? Con nada, digamos, de los problemas que tenían las motos que tenían carburador, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen sensores que les permiten sentir y saber al sistema de inyección en qué condiciones está funcionando. Importante, cuando veo humo visible en la motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema. La motocicleta podría tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina. Súper importante, alumnos, que sepamos el funcionamiento de la llave de paso de combustible. La llave de paso normalmente está en las motocicletas que usan carburador, ¿ya? La llave de paso tiene normalmente tres posiciones. La primera, on, la segunda, off, y la tercera, res, o reserva, ¿ya? ¿Cómo se usa la reserva? Que es lo que yo quiero que ustedes aprendan desde ya. ¿Por qué? Porque yo lo vine a aprender o a darme cuenta después de mucho rato de haber andado en una moto con carburador, ¿ya? ¿Qué pasa? Que las motos antiguas, ¿cierto?, no tienen medidor de combustible. No aparece una pantalla del nivel de combustible que les queda. Por eso tenían esta llave de paso. Yo siempre debo manejar la moto con la llave de paso en la posición on. ¿Por qué? Porque si yo voy andando en la moto y de repente no me doy cuenta y se me acaba el combustible, hay motos que gastan harto combustible y tienen poca autonomía, entonces voy andando en la moto y se acaba el combustible de la moto. Como se acaba el combustible de la moto, ¿cierto? Tengo que detenerme. ¿Y qué hago? Llevarme la moto empujando a un servicentro. Y si el servicentro está lejos, ¿cierto?, puede ser una tarea bastante agotadora. Pero adivinen qué. Los que inventaron todos estos sistemas para las motocicletas pensaron en la llave de paso y en que la llave de paso podía servir como una reserva. Entonces, ¿qué hago? Me paso de la posición on a la posición reversa y va a empezar a fluir un poquito más de combustible hacia el carburador, que me va a permitir echar a andar de nuevo la moto y andar unos 10 kilómetros más normalmente, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder llegar a una bomba de benzina, a una bomba de gasolina. ¿Para qué? Para poder repostar combustible, para poder cargar combustible. Entonces, de esta forma, aunque se me pare la moto, aunque se me olvide echarle combustible,
nunca voy a quedar, ¿cierto?, aislado por falta de combustible, porque la llave de paso me va a avisar y esa carga, esa última carga o esa última reserva de combustible que queda en el tanque, yo me la voy a usar para ir a una bomba y volver a cargar combustible. ¿Ya? De eso se trata. Ya. Y por último, les voy a hablar de los tipos de transmisión que tienen las motos. ¿Ya? Así de forma más o menos bien rápida. Nos queda ya poquita clase. Tenemos primero que todo cadena, después tenemos banda, ¿ya? O correa, y después tenemos cardán, ¿ya? El cardán es este que está acá y funciona igual que los cardanes de los camiones de la basura, que es un tubo que va desde el motor, digamos, hacia la rueda, va un tubo y ese tubo transmite el movimiento del motor hacia la rueda. Luego tengo una correa, ¿cierto? Estamos de atrás para adelante. Tengo una correa que lo que hace es básicamente lo mismo que la cadena, pero con un sistema de correa, que normalmente se torna más silencioso, etc. Y tengo, ¿cierto?, un sistema de cadena que es el más visto y el más utilizado, ¿ya? ¿En qué me debo fijar en la cadena? Que la cadena siempre esté limpia, esté lubricada y además de eso, que tenga una pequeña holgura, ¿cierto?, en su tensión. No puede estar totalmente tensa, totalmente apretada, sino que la cadena por debajo debe tener un poquito de juego, ¿ya? Otra cosa importante es que, por ejemplo, la cadena, ¿cierto?, debo regular la rueda para tensar más o menos la cadena de la moto, ¿ya? Y de esta forma, ¿cierto?, lograr el mejor funcionamiento y más largo funcionamiento para mi motocicleta, ¿ya? Nunca, 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 alumnos, debo limpiar la cadena de la moto con la rueda en movimiento, ¿ya? Pasa mucho que la gente mete el dedito cuando está limpiando, dice, no, si no me pasa nada, no voy a meter el dedo como tan tonto, ese. Pero no se dan ni cuenta cuando ya el dedito ha pasado entre la cadena y la Catalina, ¿cierto? Y lamentablemente han perdido un pedazo de dedo, ¿ya? Así que cuando ustedes limpien su cadena, límpienla siempre con la moto apagada, jamás con la moto o con la rueda en movimiento. Ya, alumnos, aquí hay bastante material. Ya, lo último que les voy a decir va a ser esto. Ya. Hablamos de los frenos, o vamos a hablar, mejor dicho, de los frenos ABS. ¿Ya? Y esto que está acá es el sensor, este es el sensor de los ABS. Y lo que siente este sensor de los ABS son estas líneas que están acá, ¿ya? Estas líneas, al tener metal y después no tener metal y después tener metal y después no tener metal y así, hacen que exista un campo magnético en este sensor, ¿cierto? Y que el sensor haga, ¿cierto?, la regulación del paso de esta rueda, ¿ya? Y con eso, con ese cambio de tener más campo o menos campo magnético, más campo o menos campo magnético en el sensor, puede saber la velocidad de rotación de la rueda. Y esto permite que el computador del ABS pueda saber cuándo soltar el freno y cuándo apretar. Estimados alumnos, eso por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Ricardo y esto es practicatest.cl. Nos vemos mañana a las 2:20 aproximadamente en una nueva clase para la clase C, ya, para que les vaya súper bien. Recuerden que tenemos videotest
ya que pueden estar escuchando o pueden estar viendo, ¿cierto? Mientras lavan la loza, mientras van en la micro, etc. ¿Ya? Gracias a ti, Ye Cholia. Creo que se dice así. Discúlpame si no es así. ¿Ya? Y gracias, Gary, por su presencia. Que estén muy bien. Nos vemos mañana. Espero verlo mañana. Chao, chao.